Hola, yo soy Oscar Caballero, estudiante de la Universidad del Istmo, en la carrera de licenciatura en logística, y este es mi proyecto final de algoritmia y programación. Así que, bienvenidos a este documental donde exploraremos uno de los pilares fundamentales de la era digital, la algoritmia y la programación. Acompáñame en este recorrido por la historia, los conceptos clave y las herramientas que dan vida al mundo tecnológico que nos rodea. Historia y contexto de la algoritmia y la programación. La palabra algoritmo proviene del nombre del matemático persa Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi, quien vivió en el siglo IX. En su obra, Al-Kitab al-Mukhtasar fi Hisab al-Jabr wal-Muqabala, introdujo métodos sistemáticos para resolver ecuaciones lineales y cuadráticas. El término algoritmo deriva de la latinización de su nombre, algoritmi. Aunque no usó la palabra algoritmo en el sentido moderno, al-Khwarizmi fue el primero en plantear procedimientos paso a paso para resolver problemas, lo cual es la esencia de un algoritmo. Desde entonces, los algoritmos se han entendido como un conjunto ordenado de instrucciones finitas que permiten resolver un problema o realizar una tarea específica. Precursores históricos de la programación y la automatización. Siglo XVII a XVIII, el desarrollo de la mecánica y la matemática influyó en las primeras ideas de automatización. Blaise Pascal, 1642, inventó la pascalina, una máquina de sumar. Gottfried Wilhelm Leibniz propuso una máquina de calcular más avanzada y una notación binaria precursora del sistema digital actual. Charles Babbage, siglo XIX, diseñó la máquina analítica, considerada la primera computadora mecánica programable. Ada Lovelace, matemática británica, escribió los primeros algoritmos destinados a ser procesados por una máquina, convirtiéndose en la primera programadora de la historia. El nacimiento de la programación moderna, siglo XX, Alan Turing, 1936, introdujo el concepto de la máquina de Turing, un modelo teórico para definir computación. Su trabajo formalizó el concepto de algoritmo computable, base de la informática. Décadas de 1940 a 50, se construyen las primeras computadoras electrónicas, ENIAC, UNIVAC. Los programas eran escritos en lenguaje de máquina, binario. Lenguajes de alto nivel. Fortran, 1957, primer lenguaje de programación de alto nivel, diseñado para cálculos científicos. COBOL, 1959, enfocado en aplicaciones de negocios. Lisp, 1958, lenguaje orientado a inteligencia artificial. Estos lenguajes permitieron a los programadores escribir instrucciones más comprensibles que luego eran traducidas a código máquina. La algoritmia evolucionó paralelamente a la programación. Surgieron diversos paradigmas para diseñar algoritmos y programas. En la actualidad, la algoritmia y la programación son pilares fundamentales de la tecnología moderna, como por ejemplo aplicaciones web y móviles, ciberseguridad y criptografía, inteligencia artificial y aprendizaje automático, blockchain y criptomonedas, videojuegos y simulaciones y ciencia de datos y big data. Además, la enseñanza de pensamiento algorítmico ha ganado terreno en la educación, desde niveles escolares hasta universitarios, por su capacidad de fomentar la resolución lógica de problemas, una habilidad clave en el siglo XXI. A continuación veremos los puntos más relevantes y algunos cuestionamientos dirigidos hacia profesionales en la materia, enfatizando los módulos del curso. Del módulo 1, Unidad 1, Resolución de problemas mediante algoritmos. Comprendemos que un algoritmo es una secuencia finita y ordenada de pasos para resolver un problema. El proceso de creación de un algoritmo incluye 1. Análisis del problema. 2. Diseño del algoritmo. 3. Programación del algoritmo. Y sabiendo esto, tuve la oportunidad de preguntarle a una profesional qué metodología utiliza para definir las variables y tipos de datos al diseñar un algoritmo complejo. Respondiéndome lo siguiente: al diseñar un algoritmo complejo, utilizo una metodología estructurada basada en análisis funcional, tipado lógico y principios de claridad semántica. Los pasos principales que sigo son: análisis del problema y descomposición functional, identificación de entidades clave y su rol, selección adecuada del tipo de dato, asignación de nombres significativos y validación anticipada. Del módulo 1, Unidad 2. Resolución de problemas, herramientas de programación. Comprendimos de este módulo que aborda dos herramientas clave para representar algoritmos. Diagramas de flujo y pseudocódigo. Un diagrama de flujo es una representación gráfica que usa símbolos normalizados, óvalos, rectángulos, rombos, etc., para mostrar el flujo lógico de un proceso. El pseudocódigo es una manera intermedia entre el lenguaje natural y un lenguaje de programación, usada para expresar algoritmos de forma textual pero estructurada. De estos dos podemos decir que se discuten sus ventajas y desventajas, y cuándo conviene usar cada uno.
como también que ambos métodos permiten visualizar, entender y analizar la lógica de solución antes de implementarla en código. En esta ocasión tuve otra incógnita. ¿Será que el uso del pseudocódigo agiliza la transición hacia el código real en lenguajes de programación específicos? ¿Por qué? La cual tuve que consultar con otro profesional. Y esta es su respuesta: para garantizar entradas y salidas claras y seguras, aplico los siguientes principios: validación de entradas, normalización de datos, interfaces claras y documentadas, retroalimentación inmediata y mensajes informativos, salidas formateadas y comprensibles y seguridad de datos. En el módulo 2, unidad 3, desarrollo de programa. Antes de desarrollar un programa, debemos de dar introducción a las estructuras de control fundamentales. 1. Secuenciales, pasos ejecutados en orden. 2. Selectivas condicionales, permiten tomar decisiones, if-else, switch. 3. Repetitivas, permiten ejecutar instrucciones múltiples veces, while, do while, for. Estas estructuras permiten que un programa se adapte a distintos escenarios de ejecución. Nuevamente tuve otra duda. ¿Qué estrategia recomienda un profesional para evitar errores comunes en ciclos repetitivos como bucles infinitos? En esta ocasión fue más difícil dar con un profesional personalmente, pero una persona me ayudó con mi duda por un blog acerca del tema. Y me dijo que, uso diagramas de flujo para representar visualmente algoritmos simples o cuando el público es no técnico. Uso pseudocódigo cuando se requiere precisión técnica o transición directa al código. El módulo 3, unidad 4, programación estructurada. Se entiende que, se basa en los principios de claridad, modularidad y legibilidad del código. Incluyendo: 1. Programación estructurada. Organiza el código en bloques claros y reutilizables. 2. Programación modular. Divide un programa en subrutinas o módulos independientes. 3. Funciones. Permiten ejecutar tareas específicas y pueden retornar valores. 4. Estructuras de datos. Agrupan datos relacionados, vectores, arreglos, registros. Y como nunca se deja de aprender, me pregunté cómo maneja la complejidad al trabajar con estructuras de datos en proyectos grandes un profesional. Y una amiga ya graduada me dijo esto: usando la estructura adecuada según el caso, encapsulando estructuras en clases o funciones para así documentar y usar nombres claros, separando lógicas por capas, como también visualizar estructuras complejas con herramientas gráficas y así poder aplicar pruebas unitarias para validar comportamiento y detectar errores. Y por último el módulo 4, unidad 5, prueba y modificación de programas. Este módulo se centra en la importancia de verificar y validar programas después de su desarrollo. Como el diseño de pruebas, que es cómo se planifican las pruebas antes de la ejecución, incluyendo casos de prueba, condiciones límite y errores esperados. Luego la ejecución de pruebas, el cual implica aplicar los casos de prueba para detectar fallos o comportamientos inesperados. Con esto se resalta la importancia del mantenimiento de algoritmos, para adaptar el software a nuevas condiciones, corregir errores o mejorar rendimiento. También se introduce el concepto de ciclo de vida del software, especialmente en fases posteriores a la implementación. Y cuando pensé que no tendría más dudas, y saldría de la locura, me surge una última pregunta: ¿qué indicadores utilizaría para saber cuándo un algoritmo necesita mantenimiento o rediseño completo? Y así me respondió un programador que trabajó en la franquicia de Riva-Smith, diciendo lo siguiente: para detectar indicadores de mantenimiento, se van detectando diferentes factores como los errores frecuentes, poca legibilidad, cambios difíciles de aplicar y desactualización frente a requerimientos. Y para los indicadores de rediseño se detectan los bajos rendimientos, acoplamientos excesivos, violaciones de principios de diseño, problemas al escalar y por último se aplican los cambios tecnológicos. A lo largo de los 5 módulos estudiados, se ha construido una base sólida y progresiva en torno al pensamiento algorítmico y la programación estructurada, permitiendo comprender no solo la lógica detrás del desarrollo de soluciones computacionales, sino también la forma de implementarlas eficazmente. En el módulo 1, se abordó la resolución de problemas mediante algoritmos, destacando la necesidad de analizar situaciones, identificar datos de entrada y salida, y estructurar procedimientos claros que conduzcan a soluciones lógicas. En su segunda unidad, se profundizó en las herramientas fundamentales de diseño, diagramas de flujo y pseudocódigo, las cuales permiten representar procesos de forma comprensible antes de traducirlos a un lenguaje de programación. El módulo 2 introdujo las estructuras de control, secuenciales, selectivas y repetitivas, pieza clave para el diseño de programas dinámicos y adaptables. Estas estructuras permiten manejar decisiones y repeticiones, lo que hace posible crear algoritmos robustos frente a diversas condiciones.
En el módulo 3, se dio paso a una visión más estructurada de la programación, promoviendo la modularidad, el uso de funciones y estructuras de datos, lo que mejora la organización del código, facilita el mantenimiento, y promueve la reutilización de componentes lógicos. Finalmente, el módulo 4 se enfocó en una de las etapas más críticas del ciclo de vida del software, la prueba, verificación y mantenimiento de programas. Aquí se resaltó la importancia de diseñar casos de prueba eficaces y de adaptar los algoritmos a nuevas necesidades o corregir fallos, asegurando así su vigencia y calidad en entornos reales. En conjunto, estos módulos no solo ofrecen una comprensión técnica del desarrollo algorítmico y la programación, sino que fomentan habilidades como el análisis lógico, la resolución sistemática de problemas y la mejora continua, competencias esenciales para cualquier profesional en el campo de la tecnología y áreas afines. Muchas gracias por terminar de ver el video. Hasta aquí termina este pequeño y educativo documental y mi proyecto final de algoritmia y programación. Mi nombre es Oscar Caballero. Y nos vemos pronto.